Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a continuar con la creación de nuestra API RESTful. Ya tenemos creado nuestro framework en PHP. Bien, vamos entonces a crear un controlador dentro de nuestra carpeta controller, un controlador llamado cliente. Vamos a cerrar todo esto y vamos a centrarnos acá en la carpeta controller. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar cliente.php. Bien, aquí pues lo que vamos a tener es primero PHP, las etiquetas de PHP. Luego vamos a tener nuestra clase cliente, que va a extender de la clase controller. Bien, vamos a abrir y cerrar estos paréntesis. Bien, entonces tenemos nuestra clase cliente que extiende de la clase controller. Luego tenemos que crear nuestro constructor, el cual pues va a tener todas las propiedades automáticamente cuando cargue esta clase, cuando llamemos esta clase, cuando extendimos esta clase, automáticamente con este código paren dos puntos constructor, pues va a cargar todo, va a tener disponible todos los métodos que tenga esta clase controlar por el tema de la herencia. Bien, luego de esto vamos a crear dentro de esta clase y debajo del constructor vamos a crear nuestro método cliente. Bien, entonces vamos a explicar qué es lo que hace este código. Bien, lo que tenemos es una función pública llamada cliente que recibe un parámetro. En este caso va a recibir lo que es el ID de un cliente. Bien, el parámetro ID. Esto obviamente representa el identificador de un cliente que se busca manejar en esta función. Bien, luego tenemos aquí el inicio del try, que es el bloque para que intente ejecutar el código dentro de él y atrapar cualquier excepción que pueda ocurrir. Luego tenemos el $method igual a server $server_request method. Bien, aquí lo que estamos haciendo es que se obtiene el método HTTP usado en la solicitud de tipo get, post, etcétera, desde la variable global $server. Bien, luego tenemos aquí la inicialización de un array para la respuesta. Acá lo que estamos haciendo es que estamos declarando una variable que se llama $response como un array vacío, que luego va a almacenar los datos de respuesta para el cliente. Y aquí lo que estamos haciendo pues es comprobar o hacer una comprobación del método. Lo que hace esto es que verifica si el método de la solicitud es get. Si no es get, pues se ejecuta el bloque else, el que está aquí. Bien, entonces pues primero verificamos si la solicitud es de tipo get. Si es de tipo get, pues hacemos una validación del parámetro ID cliente. Entonces este if, vamos a agrandarlo, este if lo que va a hacer es que va a comprobar si el ID cliente está vacío o no es numérico. Entonces si alguna de estas condiciones se cumple, se prepara un mensaje de error con $response con un estado false y código HTTP código HTTP 400. Bien, se llama a JSON response para enviar la respuesta como un JSON y se detiene la ejecución con un DAE. Bien, luego tenemos aquí lo que es dentro de este if y saliendo de aquí
tenemos aquí lo que es la obtención de datos del cliente. Acá lo que estamos haciendo es que llamamos al método getCliente del modelo asociado para obtener la información del cliente a partir de ID cliente. Entonces este es un método que todavía no lo tenemos creado, que lo vamos a crear dentro del modelo, dentro de la carpeta models vamos a crear un archivo que se va a llamar cliente model, donde va a estar este método justamente, que lo estamos llamando acá, que se va a conectar a la base de datos y va a devolver la información. Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos aquí la comprobación de los datos que estamos obteniendo de este método y que lo estamos guardando acá. Entonces estamos comprobando primero si los datos del cliente no existen, se responde con un mensaje de error indicando registro no encontrado. Si los datos existen, se responden con un mensaje de éxito incluyendo los datos obtenidos en el campo data. Bien, luego en caso en que no es un método, en el caso de que no sea un método de tipo get, hacemos este else. Entonces, si el método HTTP no es get, se responde con un mensaje de error indicando que el método no es válido y con un código de tipo 400. Y luego acá tenemos la respuesta JSON, la respuesta en JSON final y con un DAI. Entonces aquí lo que hacemos es que enviamos la respuesta del cliente en formato JSON utilizando JSON-response con el contenido de $response y el código HTTP, ¿no? O el código 400 o 200. Bien, y DAI pues detiene la ejecución del script. Este método detiene la ejecución del código. Luego tenemos aquí pues manejo de excepciones. Si ocurre alguna excepción en cualquier parte del bloque try, se captura aquí y se imprime un mensaje con el detalle del error, y luego pues nuevamente detenemos la ejecución del script asegurando de que no se realicen más operaciones. Bien, en conclusión, nuestro método cliente, o en resumen, esta función cliente procesa solicitudes de tipo get para buscar información de un cliente. Entonces validamos el parámetro ID cliente, interactuamos con un modelo que es getCliente para obtener datos del cliente. Luego devolvemos una respuesta JSON con el estado de la operación y si corresponde los datos del cliente. En resumen, eso es lo que hace este código.